Estamos en Conectados, del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ahora sí, estamos en este espacio de corresponsales de los derechos humanos, un programa del Museo de la Memoria. Nosotros hemos comenzado con este tipo de contenidos virtuales porque ya estamos cumpliendo 4 meses de confinamiento aquí en Chile. El museo ha estado cerrado físicamente, sin embargo estamos trabajando con todas las audiencias de esta forma para llegar a cada una de las casas o en el lugar donde está cada uno de ustedes viviendo esta crisis sanitaria. En este espacio hemos conversado sobre la situación de los derechos humanos en varios países, también aquí en Chile, y para un poco conocer esta actualidad internacional, porque no solamente lo que pasa en Chile es importante para el museo, sino que también conectarnos con otras personas, con otros mundos que están fuera de nuestro entorno. Hemos estado en Brasil, hemos estado en Londres, Suecia, Estados Unidos, Colombia, y hoy los quiero invitar a un país que se llama Guatemala, donde está César García. Él nos va a acompañar. Yo lo quería presentar a César, ya está, ya lo pueden ir viendo. Él estudió literatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala y comunicación intercultural en la Fundación Pestalozzi en Suiza. Desde 2004 está vinculado a la exposición ¿Por qué estamos como estamos?, que vamos a hablar más adelante, porque esta exposición aborda la historia del racismo de Guatemala y sus consecuencias en el largo conflicto armado que vivieron entre el 60 y 1996. La exposición surgió de CIRMA, que es una institución académica de allá, pero desde el 2009 está en manos del Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación, IARS, donde trabaja César García. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy agradecido de estar participando esta mañana en el programa del Museo de los Derechos Humanos de Chile. Estamos hablando que tenemos una diferencia casi de 2 horas, así que estás ya más madrugando tú que nosotros. Sí. Pero primero quería que comenzáramos un poco con todos los invitados, lo hemos hecho con la situación de la pandemia. Estaba viendo que en el fondo, tú me mandaste un estudio de Cristosal, que es como una institución que está monitoreando los derechos humanos, y decía que en el fondo esta situación atípica había puesto a prueba las condiciones de vida de la ciudadanía y ahondaba la vulnerabilidad de amplios sectores de la sociedad, y que también estaba limitando en movilidad las oportunidades de trabajo, la comercialización de quienes tienen una economía de sobrevivencia, y la población más afectada, es un resumen, así es, la rural y el sector informal de la economía. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se percibe la pandemia ahí en Guatemala? Bueno, mira, al igual que en Chile, en Guatemala iniciamos con una situación de estado de calamidad desde mediados de marzo. Entonces también ya tenemos muchas semanas, varios meses en una situación de estado de calamidad que afecta a toda la población. Ahora, en la práctica, el estado de calamidad en Guatemala existe desde antes de la pandemia, ¿no? Guatemala es uno de los países más desiguales de América Latina y como región, América Latina es la región más desigual del mundo, ¿no? Entonces, estamos en un país en el que el 59% de la población vive debajo de la línea de pobreza y donde la mayoría de la población no tiene acceso a servicios de salud pública o educación pública. Eso antes de la situación de la pandemia, ¿no? Y a partir del estado de calamidad impuesto por el Estado en marzo, esa situación se ha agravado, porque el Estado impuso restricciones para toda la población, pero en la práctica, por ser un país donde el 70% de la población está en la economía informal,
estas restricciones han afectado directamente la economía de los más vulnerables, de la población, de esa población que no tiene acceso a salud, a educación y alimentación básica. ¿Tú hablabas cuántas personas más o menos son en el sector informal? 70% de la población en Guatemala está en la economía informal. Ese es un cálculo, digamos, que se hace. Probablemente es, con la situación de la pandemia ha aumentado esa informalidad porque han habido muchos cierres de empresas y negocios que no han podido seguir adelante por toda esta situación. En este informe se habla también de ciertos grupos que han sido más vulnerables en esta pandemia, como LGTBI+, los migrantes, los desplazados. ¿Qué ha pasado un poco con esos sectores? Mira, bueno, Guatemala también enfrenta, esa es una situación muy fuerte, ¿no? Guatemala es uno de los países que más migrantes tiene viviendo en Estados Unidos. Y desde los últimos años de la administración Obama, pero sobre todo a partir de la administración Trump, hubo un aumento en la cantidad de deportaciones desde Estados Unidos a Guatemala. Y cuando empezó la pandemia, cuando todavía teníamos cerradas, abiertas las fronteras del país, el gobierno de Estados Unidos empezó a deportar guatemaltecos que venían con COVID-19 y empezó a haber toda una serie de situaciones en las que se reproducían prejuicios contra los migrantes, lo cual es una situación muy triste porque en la práctica los migrantes en Estados Unidos han sido quienes han sostenido económicamente la economía de Guatemala. El año pasado todavía la cantidad de dinero enviado por migrantes en Estados Unidos a Guatemala era equiparable al 90% de todo el presupuesto del Estado guatemalteco, solo para que se hagan una idea de la cantidad de dinero que se envía desde Estados Unidos, ¿no? Y ese ha sido uno de los grupos más vulnerados. Y, por supuesto, la población LGTBI más es una de las poblaciones más vulneradas en Guatemala, en general por la situación de machismo que se enfrenta. Y los pueblos indígenas están entre los más afectados, digamos. Cuando empezó la pandemia, una de las primeras comunidades donde hubo un caso comunitario fue un pueblo indígena y el Estado, por un caso comunitario, decidió hacer un cordón sanitario en esa comunidad. Mientras que la ciudad donde más casos ha habido, que es la ciudad capital, hay miles de casos comunitarios actualmente y no se establece un cordón sanitario, ¿no? Y eso te habla un poco de la mentalidad racista, un poco de las autoridades del Estado. Te quería preguntar una cosa. Se dice también que en Chile es uno de los países más neoliberales, con la mayor cantidad de inequidad. ¿Cómo es el modelo en Guatemala? Tú me contabas un poco ahí que están más cerca de Estados Unidos. ¿Cómo es como para que los chilenos, estamos hablando con César García desde Guatemala, y para que nos expliques un poco y nos hagas entender a Chile cómo se vive ahí desde la pandemia, o cómo se estaba viviendo y cómo los afecta este nuevo panorama? Sí. Mira, yo creo que no somos muy diferentes de Chile en relación con la institucionalidad del Estado, por decirlo así, ¿no? Guatemala es un Estado muy, muy pequeño, en el que las labores del Estado se han reducido casi exclusivamente a la seguridad y servicios sociales como salud y educación están en manos privadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro Estado también es bastante neoliberal. El Estado ha rehuido de proveer servicios básicos a la población y luego otro tipo de servicios como, digamos, educación, etcétera, pues están en manos o de lo privado o de la sociedad civil, que vemos como nuestros temas pues pueden ser, no deben ser abandonados del todo, ¿no?
para hacerlo un poco en cifras, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la educación, en educación primaria, el Estado sí provee más o menos el 80% de la educación primaria que se da en las escuelas en Guatemala, pero cuando pasamos a educación secundaria, solo un 25% de la educación secundaria está en manos del Estado. La educación a partir del séptimo grado de la educación pasa a manos privadas, y por supuesto que ahí hay una exclusión de una gran cantidad de población que no tiene para pagar educación privada. Y si vamos hacia la universidad, menos del 5% de la población guatemalteca tiene acceso a universidad. Entonces, así es como funciona un poco ese estado reducido que hay en Guatemala. Y estoy hablando de educación, que es quizás el servicio que sigue prestando el Estado, porque si vamos a salud, en la totalidad, menos del 25% de guatemaltecos tiene acceso a salud. Es una de las grandes preocupaciones también de todos los países de América Latina, que nos ha llegado este virus para un poco profundizar los problemas que ya teníamos. Quería contar un poco que nos fuéramos a conversar un poco de esto del proceso de paz, porque ustedes realmente salieron, entre comillas, están saliendo, recién en 1995 creo que se firma ya como un proceso, pero que es un país también bastante golpeado por dictaduras desde los 50 y tanto, que empieza después de uno de los gobiernos que trató de hacer transformaciones, ¿no? Y que después se suceden estas dictaduras. Y ustedes están en un proceso también reciente de paz. ¿Cómo ha sido ese proceso? Que a lo mejor está en stand-by en este minuto, pero ¿cómo ha sido desde antes? Bueno, tal vez para dar un poco de contexto, digamos, como la mayoría de países latinoamericanos, venimos de una tradición autoritaria en Guatemala, ¿no? Nosotros, digamos, llegamos a la vida republicana a través de una dictadura conservadora que duró casi 30 años. Y luego, a partir de 1871, empezó el periodo conocido como liberal. Ese periodo liberal fue un periodo que terminó en 1944, en el que hubo otros 3 dictadores que gobernaron casi 50 años entre los 3, ¿no? Digamos, históricamente Guatemala, antes de 1944, era gobernada por dictaduras de largo plazo, ¿no? En 1944 hay una revolución y tenemos por primera vez gobiernos democráticos en 2 periodos, pero estos gobiernos terminan abruptamente en 1954 con un golpe de Estado cometido contra el gobierno de Jacobo Arbenz, que de alguna forma es un antecedente a lo que pasa en Chile en 1973, ¿no? Y a partir de 1954 lo que se suceden son 30 años de dictaduras militares en las que no hay un solo dictador, pero sí un mismo régimen, hasta 1985 en que de nuevo empiezan algunos gobiernos a ser democráticamente electos, digamos, electos en elecciones, aunque no, digamos que la democracia todavía hoy es incipiente. En ese proceso, digamos, inicia el conflicto armado entre 1960 y 1996. Y el conflicto armado llega a extremos de violencia gravísimos entre 1981 y 1983. De la totalidad de 36 años de conflicto en Guatemala, un 81% de todas las violaciones a derechos humanos se cometieron en solo 3 años. Y la mayoría de víctimas de esas violaciones a derechos humanos fueron personas de origen maya, guatemaltecos, indígenas, y estamos hablando del 83% del total de víctimas, y el Estado fue responsable del 93% del total de las violaciones a derechos humanos, ¿no? Es decir, fue una política de Estado el ir contra la población civil y la población civil indígena. Ahora, en el 1985, paralelamente a que los militares salen del poder nominal, digamos, del Estado, empieza el proceso de paz. El proceso de paz fue un proceso de negociaciones muy largo que terminó con la firma de un acuerdo de paz en 1996. Se firmaron 12 acuerdos. De esos 12, más o menos la mitad son acuerdos que son programáticos, digamos, ¿no? Que tenían que ver con
con el cese de hostilidades. Pero otros acuerdos tenían que ver con una agenda pendiente que el Estado de Guatemala tiene todavía hoy de pues, combatir las causas del conflicto armado interno. El conflicto armado surgió por esa ausencia de democracia, pero también por la extrema desigualdad del país. Y aunque ya tenemos 24 años desde que se terminó el conflicto armado, en la práctica esa agenda sigue estando pendiente. La agenda de los acuerdos de paz ha tenido pocos avances, los cambios sustantivos que el Estado necesita. Sí. Eso es lo que contabas tú, ¿no? Que el Estado todavía tiene muchas deudas. Sin embargo, quería llevarte un poco a esto de que han avanzado en ciertas cosas donde tú eres también una persona clave por la exposición interactiva, por qué estamos como estamos, que estaba comentando al principio, y que es un formato museográfico que presenta un animado y colorido recorrido por la historia, y creo que tienes ahí una presentación, porque esto es lo que nos ha vinculado como museos, a nosotros como Museo de la Memoria, con ustedes, a través de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, que es la RESLAC, y la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos de Latinoamérica, que es la FIRM-LA. La idea es estar todos juntos, entonces queríamos ver un poco que nos contara este avance que es en la educación, ¿no? Que son estas exposiciones interactivas. Muy bien. Mira, uno de los acuerdos de paz, el que se firmó en 1995 precisamente, es el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Es el primer documento en el que el Estado de Guatemala reconoce un hecho de esta sociedad, el hecho de que somos un país multicultural. El Estado no reconocía su multiculturalidad antes de ese acuerdo, ¿no? Entonces ahí hay un primer avance, ¿no? Hay un paso en el reconocimiento público de la diversidad cultural de Guatemala. Y yo diría que han habido otros avances en la lucha contra el racismo hacia los pueblos indígenas en años recientes, pero sobre todo son avances en el plano del discurso político, digamos, ¿no? Lo que hace falta como en cualquier sociedad, digamos, es un cambio en la práctica política, porque si bien es cierto, el Estado ya reconoce su multiculturalidad, en la práctica los pueblos indígenas de Guatemala siguen sin acceso a cargos de elección popular, por ejemplo, mucha del racismo o la discriminación que sufren siguen en la impunidad, siguen sin reconocerse sus formas tradicionales de justicia, etc. Yo tengo una presentación, si me habilitan la opción a presentarla, les puedo contar un poco lo que hacemos en la exposición en la que yo trabajo. Vamos a pedirle a Carlos, nuestro hombre poderoso de la cosa técnica, a ver si está. Por mientras por mientras lo va accionando Carlos, no sé si ya te dieron el permiso. No, todavía no. Todavía no. Por mientras, yo estaba viendo que esta exposición es como interétnica, sin prejuicios, pero que también trabaja el conflicto armado y los acuerdos de paz, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo se va transponiendo todo este tipo de conflicto? ¿Cómo lo va trabajando? Por mientras yo ahí voy a tratar de ponerme de acuerdo con Carlos para que te abra ahí el permiso. Mira, ya tengo la opción, solo déjame habilitarlo. Súper. Esto de la tecnología en pandemia, sí. Ahí estás. Muy bien. Voy a presentar. Bueno, mira. Además, esta exposición se ganó un premio, ¿cierto? Recientemente. Sí. Mira, nosotros, voy a regresar. La exposición se llama ¿Por qué estamos como estamos? Y es una exposición que ya tiene bastantes años. Yo te decía que en 1995 se firmó este acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Y en 1999 se presentó el informe de la verdad en Guatemala. Estos son los dos antecedentes de la exposición. El acuerdo porque reconoce la multiculturalidad del país y el informe de la verdad porque concluye que la mayoría de víctimas de conflicto armado fueron indígenas y que el racismo tuvo mucho que ver
en la violencia que hubo en Guatemala, ¿no? Entonces, hubo una institución que se llama CIRMA, que hizo una investigación histórica y antropológica para para explicar un poco cómo habíamos llegado a esas graves consecuencias del conflicto armado, ¿no? Y CIRMA creó la exposición para difundir esos hallazgos de la investigación. Sin embargo, muy pronto, quienes trabajábamos en la exposición descubrimos que la exposición podía tener un uso más que divulgativo, un uso educativo. Y por eso se creó el instituto en el que yo trabajo ahora, que es quien administra la exposición, que se llama Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social. Ahí pueden ver ustedes una fotografía de la exposición. Nosotros somos, digamos, la primera exposición de este tipo en Guatemala. Ahora hay otras exposiciones similares, digamos, que abordan otras aristas de la memoria histórica o de la diversidad cultural, pero desde el 2004 nosotros tenemos, digamos, nuestra propuesta de exposición y es una exposición en la que se muestra, por un lado, partimos de mostrar la diversidad de Guatemala como la vemos hoy en cualquier espacio público. Por supuesto que esto es algo que no es exclusivo de Guatemala, la diversidad existe en todo el mundo, ¿no? Pero nosotros hablamos de las particularidades de Guatemala y de cómo en esa diversidad enfrentamos el reto hoy de combatir el racismo y la discriminación. Entonces, mostramos un poco las consecuencias, digamos, de las ideas que hemos aprendido a lo largo de la historia y cómo se reproducen prejuicios sobre los pueblos indígenas, ¿no? Como en la fotografía, en objetos tan cotidianos como la moneda, estamos viendo siempre a los pueblos indígenas como trabajadores del campo y a hombres blancos como las personas poderosas, ¿no? O entre comillas bonitas, ¿no? Ahora, además de mostrar esa situación actual, la exposición muestra cómo se construye a lo largo de la historia la particularidad del racismo en Guatemala. La particularidad del racismo en Guatemala es que se construyó un país en el que se supone que solamente hay dos grupos de población, indígenas y ladinos. Esa palabra ladino es una palabra que nosotros siempre decimos causa mucha confusión. Guatemala es el único país donde se usa esa palabra como categoría étnica, como una categoría para nombrar a todo un conjunto de población que se asume no indígena. Nos identificamos por no ser indígena, digamos, ¿no? Quienes supuestamente somos ladinos. Y esta división que se creó entre indígenas y ladinos en Guatemala llevó a Guatemala a ser ese país desigual, donde las desigualdades están basadas en el género, en la etnia, en la edad, etcétera, que nos llevó a ese largo conflicto armado interno que ya explicaba yo un poco su devenir histórico, ¿no? Donde la mayoría de víctimas fueron mayas, ¿no? Entonces nosotros, bueno, yo te decía que nosotros muy pronto, después de abrir la exposición al inicio en el 2004, una de las cosas que descubríamos era que los jóvenes que entraban a la exposición cambiaban su mentalidad con hacer un recorrido por la exposición. Salían de la exposición reconociendo que la diversidad es algo positivo de Guatemala, pero sus maestros no. Y entonces nosotros, a partir del 2009, que está la exposición en nuestras manos, hemos desarrollado una estrategia pedagógica para ayudar a los maestros a dar ese paso, ¿no? A dar ese cambio de mentalidad. Muchas veces no es por mala intención de los maestros que ocurre eso, sino por la falta de insumos, digamos. Uno de los avances que ha habido en Guatemala es que hubo una reforma educativa como producto de estos acuerdos de paz y hay un nuevo currículo nacional base. Pero aunque se publicó un nuevo currículo nacional base, muchos de los docentes no han sido capacitados en abordar estos temas, entre comillas, difíciles, con nuevas metodologías en las aulas. Entonces nosotros nos dedicamos a aportarle metodologías a maestros para que puedan llevar estos temas como el conflicto armado interno, el racismo, la violencia, a las aulas con sus estudiantes, ¿no? Y además, digamos, nos hemos aliado en años recientes con instituciones de sociedad civil
para tratar de influir al Estado de Guatemala para que haya un abordaje integral de la formación ciudadana y de las ciencias sociales. En tiempos de pandemia, esto ha sido todo un reto porque al momento del cierre de las escuelas en marzo, el Estado decidió que iba a priorizar únicamente las áreas de matemáticas y comunicación y lenguaje. Y formación ciudadana y ciencias sociales fueron áreas que el Estado no priorizó a partir de marzo. Pero con este consorcio de organizaciones del que formamos parte, que nos hacemos llamar Mesa Técnica de Educación para la Paz, la Memoria Histórica y los Derechos Humanos, a partir de marzo mismo empezamos a decir, bueno, la educación en ciencias sociales y formación ciudadana no puede parar, y hemos estado elaborando guías de autoaprendizaje para estudiantes de secundaria que puedan abordar temas que creemos que es importante seguir abordando para que no haya un abandono del todo de las ciencias sociales en tiempos de pandemia. Y el diseño de estas guías está hecho para tratar de llegar a los que menos acceso tienen a Internet en Guatemala. La brecha digital también es muy grande. Alrededor del 80% de la población no tiene Internet domiciliar. Y muchos de los jóvenes a lo más que llegan es a un teléfono con WhatsApp. Entonces decidimos que las guías iban a estar diseñadas para que los docentes se las envíen directamente a los jóvenes a través de WhatsApp. Estas guías no están hechas para estudiantes de colegios privados de clase media alta, digamos, ¿no? Están hechas para jóvenes de zonas que tienen más vulnerabilidad. Y la idea es que los jóvenes puedan ir haciendo sus propias guías y recolectando evidencia de su aprendizaje que puedan presentar cuando retomemos la educación, que honestamente en Guatemala no parece que vaya a ocurrir este año. La educación, digamos, en el aula. Interesante esto de generar nuevos canales, esto del WhatsApp, de mandarle a la gente, de hacer como innovaciones teniendo en cuenta cuáles son los métodos y las herramientas que tiene la gente que va a recibir el mensaje. También te estaba comentando antes, también el desafío, ¿cómo lo ven ustedes esto que nos ha pasado a todos los lugares de memoria, los lugares que estamos trabajando con proyectos educacionales para poder hacer cambios de mentalidad? ¿Cómo lo ves tú esto de que en el fondo hemos retrocedido en el más que nunca, en el que no vuelvan a ocurrir este tipo de procesos que fueron tan difíciles en los años 60, 70, en los 80, porque la gente que está viviendo actualmente los problemas los vive como de hoy, ¿no? ¿Para qué ustedes hablan del pasado? ¿Cómo hacen ustedes ese puente? Bueno, mira, en Guatemala nosotros nos enfrentamos a un desafío muy grande porque el Estado de Guatemala no ha aceptado del todo el informe de la verdad que se publicó en 1999, el informe de Comisión de Esclarecimiento Histórico. Y, por ejemplo, con el tema específico de genocidio, en todo el mundo se reconoce que en Guatemala se cometieron actos de genocidio contra la población civil y está en el informe de la verdad, pero el Estado no lo reconoció. Guatemala es el único país donde vas a encontrar que hay una polémica sobre si hubo o no hubo genocidio en Guatemala. Y entonces eso limita mucho nuestro abordaje del tema porque muchas de las escuelas se niegan a hablar abiertamente del tema, o muchos de los jóvenes, digamos, ¿no? Luego el otro problema es que cuando terminó el conflicto armado interno en Guatemala en 1996, las causas de este conflicto no han sido solucionadas, ¿no? Digamos, Guatemala sigue siendo un país desigual y sigue siendo un país sin democracia plena. Y en esa extrema desigualdad hay consecuencias graves de la desigualdad como la violencia que afectan mucho a la población. Y entonces nuestra exposición está en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, que es una ciudad donde mucha de la población no se identifica como indígena. Y entonces nosotros nos encontrábamos en el 2009, que fue el año en que abrimos permanentemente la exposición en la ciudad de Guatemala,
nos encontrábamos con muchos jóvenes que nos decían, ya no hablemos del pasado, hablemos de la situación hoy, y lo que más nos preocupa es la violencia, ¿no? Pero el problema es que se ven esas consecuencias como si fueran los problemas centrales del país, cuando la violencia es una consecuencia de esa larga historia de desigualdad y de racismo también, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es tratar de adaptar un poco nuestros contenidos y nuestras metodologías a los reclamos de la población, digamos, ¿no? A partir del 2015 dejó de ser tan importante el tema de la violencia, aunque en Guatemala los índices de violencia siguen estando altos, y empezó a ser importante el tema de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Y la lucha contra la corrupción. Entonces también, digamos, adaptamos un poco nuestras metodologías y nuestros contenidos a esos temas que son como, que, que, que digamos que son el pico del iceberg, pero que muchas veces queremos verlos solamente desde arriba y se nos olvida ver todo lo que permite que esos temas salgan a flote, ¿no? Tanto la corrupción como la violencia son consecuencias de esa historia desigual del país. Bueno, César, ya estamos llegando al final del programa. Antes que nos vayamos, quería preguntarte cuál es lo que ves tú para poder trabajar juntos en América Latina, porque tenemos, como estamos viendo, ¿no? Tenemos las mismas problemáticas. ¿Ves alguna solución de cómo poder trabajar en conjunto para poder mirar juntos este futuro, por decir lo que nos queda? Tenemos muchos desafíos en América Latina, digamos, ¿no? Obviamente ninguno de nosotros va a tener una receta sobre cómo solucionar nuestros problemas. El reto entonces es cómo fortalecer las redes latinoamericanas que estamos creando. Creo que es algo positivo que podemos sacar de la situación en que estamos viviendo actualmente con la pandemia, que hemos salido de la forma tradicional de reunirnos en la que necesitamos estar todos en el mismo espacio físico para poder dialogar y conocer las realidades de otros países. Y ahora tenemos esta oportunidad en la que nos hemos estado conectando, interconectando por medios digitales. Entonces, creo que es algo que deberíamos de aprovechar y de aprender a futuro, ¿no? Cómo podemos seguir dialogando, interconectándonos, aprendiendo de lo que otros han hecho y que les ha funcionado y, por supuesto, también haciendo propuestas, ¿no? El otro gran reto, digamos, que tiene todo país latinoamericano es cómo construimos consensos en puntos en común, digamos, de cara al futuro, ¿no? Yo siempre he dicho que en el caso de Guatemala el gran éxito de la construcción del Estado guatemalteco es que habemos una gran cantidad de población, la mayoría de la población, que estamos separados, segregados y conflictuados unos con otros por pequeños matices, pero todos viviendo la situación de exclusión, mientras un pequeño grupo de la población se aprovecha de esa desigualdad, ¿no? Y creo Buen que punto. eso es Sí. algo que pasa en otros países de América Latina y entonces ese es el reto, ¿no? Cómo construimos un consenso en favor de las mayorías y no de una minoría. Sí, en eso tenemos que estar todos juntos, efectivamente. El mismo Museo de la Memoria siempre tiene las batallas internas, ¿no? De hacia dónde ir, cuál es el futuro. Estamos cumpliendo 10 años nosotros, entonces también estamos creando un proyecto, también cómo seguimos hacia adelante, incorporando también los nuevos desafíos que nos están poniendo esta gente. Así que bueno, yo te quiero agradecer, César, de estar con nosotros. Efectivamente te nombro corresponsal en Guatemala. Cualquier cosa que esté pasando por allá, algún proyecto, sabemos que ahí están en el desafío de dónde van a poner la exposición, si es que les piden el espacio, así que podemos apoyarlos en todo eso. Y agradecerte porque nos das otra perspectiva y también nos ayuda a mirar que estamos todos en la misma, ¿no? Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias por la invitación y para mí fue un honor estar hoy en Chile, que es un país que no conozco personalmente, pero que conozco su historia y aprecio mucho, digamos, esta invitación que se me hizo. Gracias, César. Te vamos a estar esperando. Y a todos ustedes,
Les deseamos una buena tarde y a seguir conectados con la memoria. Esto es en www.conectadosconlamemoria.cl, un lugar donde tenemos bastante material para que todas nuestras audiencias puedan seguir conectados con la memoria. Y también si tienes un corresponsal que quieres que nosotros entrevistemos, puedes mandar un mail a comunicaciones@museodelamemoria.cl. A todos ustedes les invito a seguir conectados con la memoria. Chao.